El valor onomatopéyico del nombre Miu como espejo de la percepción felina. 1. La onomatopeya como instrumento de denominación animal. La onomatopeya es uno de los mecanismos primarios a través de los cuales las lenguas humanas nombran a los animales. La palabra imita el sonido producido por el ser vivo, traduciendo una experiencia auditiva en signo lingüístico. En las lenguas del mundo, los nombres de animales de origen onomatopéyico constituyen una categoría reconocida desde la antigüedad. Platón en el Crátilo discutía ya la hipótesis de que las primeras palabras fueran imitaciones de sonidos naturales, y la tradición lingüística moderna ha formalizado esta observación en la llamada teoría de la onomatopeya, a veces denominada con el apelativo coloquial de Bow-Wow Theory. Sin embargo, el análisis lingüístico de la denominación onomatopéyica en el Antiguo Egipto presenta dificultades peculiares. El egipcio antiguo, al igual que las demás lenguas afroasiáticas, transcribía exclusivamente las consonantes, omitiendo las vocales. Este hecho fundamental hace que cualquier reconstrucción del sonido exacto del nombre Miu sea necesariamente hipotética, vinculada a las reconstrucciones comparativas y a los testimonios del copto, único estadio de la lengua egipcia en que las vocales están conservadas en la escritura. 2. La transcripción de Miu y la reconstrucción fonética. El término egipcio para gato se transcribe convencionalmente como Miu en la forma más difundida. El nombre está compuesto por tres elementos consonánticos: la consonante M, la semiconsonante I y la semiconsonante U. Sir Alan Gardiner, en su Gramática egipcia publicada en Oxford en 1927, estableció la forma de pronunciación convencional de los egiptólogos, advirtiendo explícitamente que ella no coincide con la pronunciación histórica efectiva, irrecuperable para el egipcio arcaico y medio, sino que representa un instrumento de trabajo académico. En la pronunciación egiptológica convencional el nombre suena aproximadamente como Miu o Miyu, es decir, una secuencia de nasal labial seguida de dos semiconsonantes. La forma femenina Miut añade el morfema T, indicador habitual del género femenino en egipcio antiguo. En copto boáirico, el único dialecto de la tradición egipcia que conserva explícitamente las vocales, la forma es Emu. Este testimonio tardío sugiere que la vocal principal del término era de tipo UO, lo que acerca aún más el nombre reconstruido al sonido del maullido efectivo. El paso del egipcio faraónico a la forma copta Emu documenta una continuidad léxica de más de 3000 años, excepcional en el panorama de las lenguas antiguas del Mediterráneo. 3. El debate sobre la onomatopeya. Argumentos y objeciones. La tesis de que Miu constituye una onomatopeya del maullido felino está respaldada por numerosos egiptólogos y lingüistas. Jaromir Malek, en el volumen El gato en el Antiguo Egipto publicado en Londres en 1993 por British Museum Press, observa que el término refleja con toda probabilidad el sonido emitido por el gato, y traduce la palabra como el que maulla o la que maulla. De forma similar, numerosos léxicos especializados describen Miu como onomatopeya, precisando que los egipcios no distinguían entre gato salvaje y gato doméstico, y llamaban a ambos con el mismo nombre. La consonancia entre Miu y el sonido vocal del gato se ve reforzada por la existencia de términos similares en lenguas no emparentadas con el egipcio. El mandarín Mao, el turco Miyaf, el ruso Miau, el finlandés Miau, el alemán Miau, el francés Miau, el italiano Miau, el inglés Miau, el español Miau. La simultaneidad de esta semejanza en familias lingüísticas radicalmente distintas, indoeuropea, sino-tibetana y afroasiática, constituye el argumento más sólido a favor de la interpretación onomatopéyica. No se trata de préstamos históricos,
sino de convergencia fonosimbólica independiente en torno al mismo sonido animal. Sin embargo, los estudiosos más cautos plantean algunas objeciones relevantes. En primer lugar, la escritura egipcia no transcribía las vocales. No es posible saber con certeza cómo sonaba el nombre en el Egipto arcaico, en el Imperio Medio y en el Imperio Nuevo. Las vocales obtenidas del copto pertenecen al primer milenio de la Era Común, es decir, a una forma tardía de la lengua. En segundo lugar, numerosos nombres de animales en egipcio siguen esquemas morfológicos compartidos, y no es posible descartar que el nombre refleje una raíz más antigua con un significado distinto. En tercer lugar, el fenómeno de la onomatopeya está sujeto a procesos de adaptación fonológica. Cada lengua escucha el maullido a través de su propio sistema de fonemas, lo que explicaría las variaciones de lengua en lengua manteniendo al mismo tiempo una afinidad acústica común. 4. La posible polisemia. Miu y la función de ver. Una hipótesis menos difundida, pero señalada en algunas fuentes secundarias y apuntada por Malek, propone relacionar el nombre del gato con raíces ligadas a la esfera visual. En egipcio el verbo principal para ver es ma'a, morfológicamente distinto de miu. Sin embargo, la cuestión de una posible superposición simbólica entre el gato y la función de ver está presente en la cultura egipcia por razones extralingüísticas. El gato es un animal con una visión nocturna excepcional, y su papel mítico como guardián del sol durante la noche en el Libro de los Muertos lo asocia directamente a la capacidad de ver en la oscuridad lo que los seres humanos no pueden percibir. Esta conexión cultural entre el gato y la visión ha sido interpretada por algunos estudiosos como trasfondo semántico que enriquece el nombre Miu, aunque una derivación etimológica directa del verbo de ver no es lingüísticamente demostrable con los conocimientos actuales. Se trata, por tanto, de una convergencia semántica cultural antes que de una polisemia léxica atestiguada en los textos. La coincidencia acústica, si existió, podría haber contribuido a intensificar el halo mítico del término, pero sería metodológicamente incorrecto presentarla como un dato lingüístico verificado. 5. La raíz afroasiática. Las hipótesis comparativas. La lingüística histórica afroasiática ofrece un plano adicional de análisis. Las investigaciones de comparatística camitosemítica han puesto de relieve que el término egipcio miu podría relacionarse con una raíz protocamitosemítica que designaba a los felinos, sin ser necesariamente de origen onomatopéyico puro. Una primera hipótesis reconstructiva señala afinidades con una raíz m más r, sobre la base del alagua marillamo, gato salvaje, del lame meri merian, gato salvaje, del pebe merian, gato salvaje, serval, y del cime darimier, jineta. Una hipótesis alternativa conecta miu con una raíz m más l sobre la base del musgu amil, civeta africana, y del vedanga socorro mela, gato. Ambas filiales comparativas permiten plantear que el término egipcio pudo derivar de una raíz protocamitosemítica que designaba a los felinos en sentido amplio, la cual a su vez podría ella misma ser de origen fonosimbólico. En este escenario, onomatopeya y raíz afroasiática no se excluyen sino que se superponen en estratos temporales distintos. El debate entre reconstrucción etimológica profunda y motivación onomatopéyica refleja una tensión presente en toda la lingüística histórica. Las lenguas pueden adoptar sonidos motivados que con el tiempo se lexicalizan y se insertan en paradigmas morfológicos estructurados, perdiendo la transparencia onomatopéyica original. 6. Del nombre al mito. Maoa, el gran gato. La palabra miu no queda confinada a la designación cotidiana del animal doméstico. En el mito solar egipcio asciende a epíteto divino. En el capítulo 17 del Libro de los Muertos, Ra adopta la forma de un gato denominado simplemente Mao,
variante gráfica de Miu, para combatir a la serpiente Apopi bajo el árbol Ishet de Heliópolis. El texto afirma: yo soy ese gran gato junto al cual el dátil del desierto fue partido en Heliópolis, en esa noche de batalla y de guardia de los rebeldes. Una inscripción de las tumbas reales de Tebas expresa la naturaleza del gato divino de forma aún más directa. Eres el gran gato, el vengador de los dioses y el juez de las palabras, el presidente de los jefes soberanos y el gobernador del círculo sagrado, eres en verdad el gran gato. El epíteto Maoa, literalmente, el gran gato, está atestiguado asimismo en los textos de las cavernas y en el libro de las puertas como designación del dios gato que vela en la región inmediatamente anterior al amanecer. En la 11ª división del Duat, según la cosmografía del libro de las puertas, un dios gato llamado Miuti, o Mati en las variantes, vigila a los enemigos de Ra y garantiza la renovación del sol. El uso del nombre del animal como epíteto divino, sin revestimiento teológico adicional, es revelador. Los egipcios percibían al gato con tal plenitud de carácter que no consideraban necesario modificar su nombre para elevarlo a la esfera de lo sagrado. El gato era ya, en el nombre, lo que era. Algo que produce ese sonido específico, que vela en la oscuridad, que combate a la muerte y garantiza el retorno del sol. 7. La supervivencia del nombre. Del copto a la época moderna. El recorrido diacrónico del nombre Miu a través de la historia lingüística de Egipto ofrece uno de los casos más raros de supervivencia léxica continua en la historia humana. Desde el egipcio antiguo el término pasa al egipcio demótico del período tolemaico y romano como mi o imi, variantes documentadas en el estudio precedente dedicado al signo del gato en la escritura demótica. En copto boáirico el término se estabiliza en la forma emu, atestiguada en los textos cristianos del primer milenio de la era común. De esta forma, a través de la mediación de la orientalística europea del siglo XX, deriva la denominación moderna Mao aplicada a la raza del gato egipcio reconocida por el European Cat Fancy en los primeros decenios del siglo XX. Es no obstante necesario precisar que el término español miau, el francés miau, el inglés miau y el italiano miao no derivan del egipcio por continuidad histórica directa. Son onomatopeyas paralelas, desarrolladas de forma autónoma en cada tradición lingüística a partir de la misma señal acústica animal. Esta convergencia independiente constituye, paradójicamente, la confirmación más sólida de la hipótesis onomatopéyica para el término egipcio. Si culturas radicalmente distintas han llegado de forma independiente al mismo sonido, es porque el gato desde hace al menos 10.000 años emite vocalizaciones reconocibles, y los seres humanos de épocas y lugares distantes han respondido nombrándolo de manera convergente. 8. Observaciones conclusivas. El nombre Miu es mucho más que una palabra. Es un documento acústico de la relación entre el ser humano y el gato en el momento de la domesticación en el contexto nilótico. A diferencia de muchos otros animales domesticados, cuyo nombre en egipcio deriva de raíces morfológicas opacas o de designaciones de tipo funcional, el gato recibe en Egipto un nombre que lo registra en el momento de su voz. Esta elección denominativa revela una percepción del felino doméstico centrada no en el aspecto visual, la forma del cuerpo, el color del pelaje, la función utilitaria de capturador de roedores, sino en su presencia sonora, en su capacidad de comunicar con la voz de manera que el ser humano reconoce y a la que responde. El gato es, para los egipcios, el animal que habla, que emite un sonido recurrente y reconocible, que pide y responde en un diálogo interespecífico milenario. La supervivencia del término en copto y su reaparición en la denominación contemporánea de la raza Mao cierran un círculo de más de 4.000 años,
Desde el Valle del Nilo del Imperio Antiguo hasta los registros felinológicos del siglo XX, el gato ha permanecido, en el nombre, lo que siempre ha sido: un ser cuyo signo lingüístico nació de la escucha.